esta plática entre amigos y ahora invité a mi amigo Eduardo Guajardo, licenciado, y nos va a platicar de un tema bien interesante que es el testamento. Sabes que esas dudas surgen mucho al momento de hacer una contratación de una póliza de seguro de vida y ahora quiero investigar contigo a fondo qué se trata el testamento con la finalidad de dar mejores asesorías a nuestros clientes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro que sí. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gusto saludarte y me da mucho gusto que te encuentres bien. He visto tus videos y el contenido que estás subiendo y es muy interesante. Gracias. Lo que me platicabas o me preguntabas, bueno, en este momento que la gente se ha vuelto un poco paranoica y loca por lo que está pasando ahora de la pandemia, nos han llegado a preguntar a la oficina acerca de los testamentos y de qué va a pasar, oiga, si me muero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mis bienes? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? Cuando una persona llega a fallecer, si esta persona no manifestó su última voluntad, quiere decir que los bienes que tienen ellos van a pasar a los que son sus legítimos herederos. Pero bueno, me adelanto mucho. Déjame platicarte primero que toda persona o todo ser humano puede tener derecho a hacer una manifestación de voluntad, de su última voluntad. ¿Qué va a pasar con sus bienes? ¿Cómo se le llama esa manifestación? Se le llama testamento. El testamento es un acto único, es un acto personalísimo, revocable y libre. Es dado por el testador ante una autoridad, que en este caso es el notario público, será como autoridad ahora, y también existen ciertos tipos de testamento que más adelante, si quieres, te los platico, pero por lo pronto, la manifestación de la voluntad que hace una persona para decir qué va a hacer para cada quien cuando llegase a fallecer, se le llama testamento, y eso es, creo que lo que tú traes ahorita de duda. Sí, fíjate, yo sé que tú puedes hacer un testamento, sin embargo, ahorita que tú dijiste, está manifestando la voluntad. Entonces, no solo tengo que manifestar mi voluntad a través de un testamento y un notario, entonces hay varios tipos de testamento. Sí, pero solamente es un testamento el que hace una persona. No hay derecho una persona puede hacer el testamento cuantas veces quiera. Si hoy hace un testamento una persona y dice que todos sus bienes van a ser para todos sus hijos, y el día de mañana hace otro testamento, nulifica el anterior y puede designar como heredero al que él quiera. Aquí te quiero manifestar que en México no existe una obligación de dejar a alguien específicamente como heredero. Sí existen condiciones para dejar asegurados los alimentos de menores de edad, de incapacitados, para que el testamento no pueda ser inoficioso. Pero si no existen menores de edad, si no hay incapacitados, el testador o la persona que genera un testamento puede dejarle los bienes a quien quiera. Hay una libertad de dejar los bienes a quien sea. Sí, como tú estás diciendo, entonces aquí en México, si alguien le quiere dejar dinero o todas sus propiedades a su compadre, entonces está en libre derecho a habérselo dejado siempre y cuando no tenga menores a quien atender, si no la ley va a decir, ay, pues esta parte es de los menores, porque no toda puede ser tuya. Efectivamente. Si me oye algún compadre que me quiere dejar algo, con todo gusto. Aquí, y es válido, la misma ley establece que el autor de una sucesión o de un testamento puede establecer en términos generales a toda la población, a todos los pobres, a los oriundos de tal región, y así es como es dado y se puede establecer. La manifestación es libre y se puede dar de cualquier forma. He aquí un punto especial. Yo como autor de la sucesión o como el generador de la misma, en este caso el testador, puedo establecer también qué cosas para cada uno de mis herederos. Esto se les llaman legados. Es la designación directa para que una persona obtenga un bien o haga algo. Es decir, también puedes poner condiciones para hacer y para dejar de hacer en un testamento. Todo este tipo de cuestiones y condiciones las podemos se les puede brindar la asesoría en la
la oficina de nosotros, y si es que nos llegasen a contactar para decirles qué tantas condiciones o qué tantos condiciones, beneficios puede obtener una persona al generar su testamento. Y el principal beneficio que tiene una persona es que no va a heredar problemas. ¿Por qué? Porque la última voluntad hecha por un testador queda intocada y ya saben todos los demás qué es lo que se hizo. Si una persona no llegase a generar un testamento, no quiere decir que todos los bienes se van a perder. No, entraría lo que se llama una sucesión legítima, que quiere decir que en esa tiene que iniciarse un procedimiento judicial donde se tienen que comparecer quiénes son los herederos y luego se va a hacer un inventario de los bienes, una repartición, se van a pagar deudas. Es más largo el camino. Lo ideal es que una persona, para evitar heredar problemas, tenga su testamento. Fíjate, ahorita que tocas problemas, que es en realidad lo que tratamos de ayudar a la gente, o sea, resolver esos problemas, es que a lo mejor no estás viendo o dimensionas esa cantidad de problemas que puedes tener, pero los problemas que puedes dejar son muchos, que puede ser un distanciamiento entre la familia, pleitos entre ellos y que no se vuelvan a hablar, juicios de muchos años para que se liberen propiedades, y el tema de la sucesión legal que estabas diciendo, pues a lo mejor al final le caen los bienes a la persona que no querías en realidad que los tuviera, cuando había gente que era mejor administrada para que cuidara esos bienes para tus hijos. Entonces, pues a lo mejor entran muchos problemas que se pueden sanar a través de un testamento. Y ahorita mencionaste en el tema de la sucesión y en el tema de los beneficiarios que puedas dejar con todas tus propiedades. Cuando nosotros hablamos de seguros de vida y decimos que hay que dejar un beneficiario, en los seguros de vida no nos permiten poner al compadre o al primo, o sea, tiene que haber una designación de línea recta, sanguínea, para poder fijar el beneficiario y a su vez dejar un subsecuente por si ese beneficiario no está. Y bueno, y eso no lo exige la aseguradora, eso lo hacemos nosotros en el despacho, de que vaya, si no está, pues bueno, no está la esposa, bueno, quiero que sea el hermano, pero no el papá de la esposa, porque a lo mejor no es la mejor persona para manejar el dinero. Entonces, entre el tema beneficiarios en seguros, que es una línea recta que no se puede modificar, y el tema testamento es un cuadrado que tienes que dejar bien armado para el momento que no estés, y ojalá nunca lo ocupes, ¿no? Efectivamente, porque aquí a final de cuentas estableces el beneficiario. Aquella persona que es que se va a beneficiar de la masa hereditaria es la persona que el testador designa. Pueden ser sus hijos, puede ser su esposa, pueden ser sus compadres, sus hermanos, y puede establecer que aun y cuando tenga varios hijos, puede designar a un heredero universal, puede dejar a solo un hijo, o puede dejar solo a la esposa, o puede establecer que los hijos van a ser los propietarios, pero que la esposa va a ser la usufructuaria vitalicia o va a vivir en el domicilio hasta que se muera. Son condiciones que se pueden establecer en el testamento. Pero déjame tomar el tema tuyo de lo de los seguros de vida. En este tipo de seguros de vida o las llamadas segubecas, donde también se establecen beneficiarios, básicamente en todos los seguros se establece que hay un beneficiario porque lo que se está contratando es eso. Las pólizas de retiro también se establece un beneficiario, que llegase a fallecer alguien. Esas pólizas de seguros se rigen bajo una ley especial, por lo cual, aun y cuando en un testamento se establezca, oye, es que yo tengo un seguro en tal financiera y un seguro en tal banco, y el beneficiario, las personas que son establecidas en ese contrato son los beneficiarios, aun y cuando en el testamento se haya manifestado otra persona, no es válido. Es válido la persona que esté designada en el contrato donde se celebró la apertura de la cuenta bancaria o la contratación del seguro de vida. Así que si tú te casaste y te estableciste que en aquellos años mozos, cuando era el amor placentero, estableciste que tu esposa iba a ser la beneficiaria y luego te divorciaste y ya no es nada tuyo y se odian a muerte, si te llega a pasar algo, aun y cuando en el testamento hayas puesto que el beneficiario van a ser tus compadres o tu mamá o tu tío o el perro, el beneficiario va a ser la persona que estableciste en el contrato. En este caso, en este ejemplo que pusimos, va a ser tu esposa y ahí va a quedar simplemente tu esposa. Es por eso que en los seguros de vida
tienen abierta la posibilidad de estar cambiando gradualmente el beneficiario sin ningún tipo de requisito. Entonces tú puedes hacer ese cambio de beneficiario en los seguros de vida cuantas veces te plazca. Sin embargo, si tú seleccionaste un beneficiario preferente, ¿qué quiere decir? Y eso pasó con un cliente en el acuerdo que hicieron de divorcio. Dijo, ¿sabes qué? Pero de ese seguro de vida, de ese fondo de ahorro que tienes, yo voy a ser la beneficiaria, y le pusieron un beneficiario irrevocable. Entonces ahora sí, él ya no, el asegurado ya no puede quitar a su ex esposa porque se le puso que era un beneficiario irrevocable y tenemos que tener la autorización de ella para poderse quitar. ¿Por qué? Porque son condiciones que se pusieron. Este tipo de condiciones, alejándonos un poco del tema de los testamentos, son condiciones que quedaron hechas porque fue, como tú lo acabas de decir, fue a través de una liquidación de una sociedad conyugal donde las partes se pusieron de acuerdo, donde ese contrato o ese seguro de vida fue adquirido durante la sociedad conyugal, aun y cuando sea para ti. El producto de ese fue a través de un testamento. Digo, fue a través de la sociedad conyugal y por ende los dos pueden tener participación y ella se queda como beneficiaria. Hablando de los beneficiarios y de lo que estás platicando ahorita, todas las personas pueden ser herederos, todas las personas. Y salvo los menores, en muchos supuestos ponen a los menores de edad. ¿Qué pasa? O las dudas generalmente, oye, ¿qué pasa si yo me muero? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Quién va a ser el tutor? Y mucha gente le dice, no, es que puedes designar a tu hermana. No, la ley establece que en el supuesto que estaba platicando del divorcio, fallece uno de los padres, estaban divorciados, el otro padre va a ser el tutor de los menores, independientemente que tú hayas designado a alguien en el testamento que, oye, el tutor va a ser, no, puedes designar un tutor que sea el tutor para que administre los bienes del menor y que no los toque el papá. Eso sí se puede establecer en un testamento. Son las condiciones que se pueden establecer, pero aquí no se puede establecer en un testamento que el hijo va a ser propiedad, porque no es una propiedad, el hijo va a pasar al nombre de mis hermanos, no. Pasa al que tiene legítimamente el derecho de cuidar del menor. Recuerden, los menores no son un objeto para que se pueda negociar o se pueda manifestar en eso. Y más ahorita en este momento que la gente se desespera tanto, tranquilos con eso. Y hablando un poco más del tema de los testamentos, existen varios tipos de testamentos. El más común y el más utilizado es el público abierto, que es efectuado ante un notario público. El testador libremente manifiesta, ¿a quién le va a dejar todo? Se lo leen, si está de acuerdo, lo firman. Y es para cualquier persona, es hecho en una notaría, es un acto solemne, y a ti te van a entregar una copia de testamento y la otra copia va al archivo general de notarías y otra copia queda inscrita en el registro público. Todas estas condiciones o tipos de testamento los regula la ley y en especial en el Estado de Nuevo León a través del Código Civil están reglamentados los testamentos. Está el testamento público abierto, que es el que te comenté. El público cerrado es más solemne, está más, se cierra, se deposita cerrado y nadie sabe nada qué es hasta que es abierto el testamento. Literal, como las películas, abren el sobre y a ver quién le tocó qué. Exactamente. Y ahí es dado y se abre ahí y el sobre tiene que estar lacrado, sellado, con lo que sea, cinta y todo, para evitar la violación del testamento. Es depositado, pero la seguridad de todos los testamentos es que la ley establece condiciones para que sean legales. No vas a llegar tú con oye, es que me dejó aquí la propiedad de Valle Poniente, don Filemón. No existe ese tipo. Si existiera, oye, es que don Filemón se murió ahorita con lo de la pandemia. Mira, es en una hoja simple, con 5 testigos. La persona estaba en el hospital. Este es un testamento simple y se puede generar. En este momento puede ser legal ese tipo de testamentos, siempre y cuando la ley los contemple. ¿Cómo le decía? Hológrafo o algo así, no se llamaba. El hológrafo es hecho por tu propio puño y letra. El hológrafo es hecho por tu propio puño y letra.
Pero ese también es depositado ante un notario y el notario lo resguarda. En tiempos de emergencia como los que están viviendo ahora, una persona que puede estar convaleciendo en su lecho de muerte, si está consciente, puede emitir su testamento. Hasta las personas dementes, si en espacio de lucidez, pueden emitir su testamento. Para que sea válido, la ley establece ciertos requisitos que se tienen que cumplir. ¿Qué es lo ideal? Que se asesoren por medio del abogado de su confianza para que les brinde las opciones que más les convenga a ellos. Ahora bien, ¿qué requisitos te pide el notario para que hagas el testamento? Básicamente ningún requisito, solamente tu identificación, porque es una manifestación libre de los bienes. Tú puedes decir, yo le voy a dejar la casa de Cumbres Elite a tal persona, la casa de Valle Poniente a tal persona. ¿Y si la casa no estaba pagada? Y si la casa no está pagada y ni siquiera está tu nombre, no va a ser tuya. Oiga, es que esta casa, no, el requisito es que puedas disponer de tus bienes. Supongamos que la casa no está prácticamente pagada. En el testamento lo señalas, al hacer el testamento lo señalas, se firma con el notario, pero el notario no tiene la validez que todas esas posesiones que escribes ahí sean Lo tuyas. ideal es que se anexen en la notaría los documentos para que se tenga la certeza de ese tipo de cuestiones. Supongamos el testamento hológrafo. Oye, yo puse que o el cerrado que es dado en estas situaciones con los testigos. Si no se tiene la certeza de que no puedes disponer de algo que no es tuyo, ya te moriste. Oye, es que nunca estuvo en su propiedad. Si estuvo en su propiedad y fue vendido con posterioridad a su muerte o algo, surgen otros problemas y demandas y denuncias de nulidad y todo ese tipo de cuestiones. Pero lo ideal aquí, algo importantísimo del testamento es que generalmente las personas que hacen un testamento son las que menos heredan problemas y deudas. Las deudas también a veces persiguen a la masa hereditaria, a la sucesión o a la herencia, pero si no existen, generalmente las personas que hacen testamento son sumamente previsoras, así como las personas que contratan seguros de vida y seguros. Que eso es algo que es un tabú, ¿no? En la gente dice, no, pues es que si se mueren sus deudas. Pues no es cierto. Se muere su deuda de la casa porque todo el mundo cree en esa, porque la hipoteca de la casa tiene un seguro. Por si se muere, se queda pagada la casa. Pero que si resulta que tú tenías una casa y de repente tuviste problemas de dinero, pusiste la casa en medio y le hicieron un gravamen y de repente falleces y dice, pues esa casa es mía. Pues no, papá, debes 400,000 pesos que pidió prestado. Y la sucesión va a continuar con la carga. ¿Por qué? Porque la masa hereditaria también tiene obligaciones. Y el representante de esa masa hereditaria o de la herencia en sí se llama albacea. Esta designación del albacea también es hecha por el testador. En su testamento establece quién es el albacea. Generalmente ponen al hijo mayor de edad. No hay tampoco un requisito para poner a quién poner. Y el albacea administra la sucesión y la defiende básicamente contra ataques de cualquier tipo para poder salvaguardar los derechos del difunto. Ahora bien, también es importante que sepan que cuando te dejan algo y te dejaron deudas del lugar de bienes, te das cuenta que te dejaron deudas del lugar de bienes, tú no respondes por esas deudas, respondes hasta la cantidad de dinero que tenía la persona que falleció. Sí. No de tu propio patrimonio. No de tu propio pecunio, de tu propio patrimonio, de tu propio pecunio. Habla la ley de pecunio. Estas palabras de antaño que las tenemos ahora y que se escuchan como rimbombando, tu propio pecunio y este tipo, el de cuyus, la masa hereditaria. Viejo pecador. Viejo pecador. Y aquí es importante saber que una persona no está obligada a ser heredero. Si a mí me dicen, oye, te vas a quedar con una casa, yo no la quiero, está hipotecada o tiene problemas o tiene fantasmas, cualquier creencia que tengas, tú mismo puedes repudiar la herencia. Esos derechos hereditarios los puedes repudiar. Puedes decir, ¿sabes qué? No la quiero que la casa sea de mi mamá. Así que yo la repudio. Mi papá nos designó a nosotros 5 como herederos, a los 5 hijos como herederos, y a mi mamá, pues, ¿sabes qué? Vamos a repudiar la casa para que sea propiedad de mi mamá. Y así se queda. O sea, si alguien fallece intestado, los hijos pueden repudiar la posesión de la casa y se la dejan a uno en especial.
intestado y con testamento. También en un testamento, una persona que no quiere ser heredero puede manifestar que no quiere ser heredero. Pero también existe la figura del heredero sustituto. Si tú dijiste, pues todos mis hijos van a ser herederos, y si nadie quiere, pues meto a mis sobrinos, puedes también poner herederos sustitutos en un testamento. Todo ese tipo de condiciones o ese tipo ¿cómo te diré? Cosas materiales que puedes tú designar. Oye, quiero que esto suceda de esta manera, quiero que la casa se administre, que se venda acá. Puedes poner todo el tipo de condiciones, pero para esto requieres, primero que nada, saber lo que tienes tú de patrimonio y saber a quién se lo vas a dejar. Y esa idea, podérselo transmitir a un abogado y que el abogado te asesore para de qué forma lo puedas hacer. Porque hay gente que se muere ahorita. Sí, lo que tú me decías el otro día, ¿no? O sea, te mueres y de repente no te das cuenta que había muchos problemas atrás de eso, ¿no? De casas que no están bien liberadas, el gravamen, o de que tu nombre no estaba bien, o era María y le pusieron nada más Ma y entra un proceso de juicio para eso, o que las propiedades estaban a nombre de tus papás y de repente quieres heredarlas, pero nunca la pusiste tu nombre bien. Entonces, todos esos pequeños detalles se tienen que ver previos antes de la elaboración del testamento. Sí, y revisar en sí sus bienes. Por ejemplo, acabas de decir algo muy importante, el nombre. Generalmente, bueno, del 2000 para atrás, todo el mundo, bueno, no del 2000, creo que más atrás, desde el 95 para atrás, cuando se casaban, las señoras generalmente adoptaban el apellido del esposo, pero no es, eso es un error completamente. El nombre es el nombre que tuviste tú cuando te inscribieron en tu acta de nacimiento. Si es MA, es MA, no es María. Para esto la gente se preocupa, ya perdí mi casa, no, existen herramientas legales en las cuales se pueden apoyar para acreditar que la misma persona que se identifica como MA Morales es la misma persona de María Morales. Simplemente eso es algo, y lo que sí, y lo que tú mismo dices, es revisar que los papeles estén en orden. Para poder emitir un testamento, lo ideal es revisar todos tus documentos y saber qué es lo que tienes, a quién se lo quieres dejar y de qué forma lo quieres hacer. Sí, y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, si tú ya tienes cierto patrimonio con estos pasos de los años, pues desgraciadamente lo único que tenemos seguro en esta vida es que algún día vamos a morir, lo que no sabemos es cuándo. Entonces, si ya tienes un patrimonio, pues acércate con un abogado, acércate con el licenciado Eduardo y le digas, oye, tengo tal, y a ver que todo esté en orden para después ir con el notario y ahora sí hacer un testamento en forma. Y la verdad es que no es nada caro, la verdad es que obviamente depende mucho de qué notario te acerques, pues es como los doctores. Sin embargo, el tema de la asesoría está súper accesible y es 100% recomendable que lo tengas al día. ¿Y qué tan frecuente crees que sea conveniente estarlo cambiando, Chino? Mira, tal vez con hacer un testamento es más que suficiente, pero generalmente cada tiempo tienes que verificar si las situaciones dentro de tu patrimonio y dentro de tu estilo de vida no han cambiado. Comentábamos el ejemplo del divorcio de las personas que estaban designadas como beneficiarios en los seguros de vida, que en su momento se establecieron. Tal vez se te olvidó por completo, y luego tuviste hijos, dije, a lo mejor puse a mis hijos como beneficiarios, ¿no? Tienes que después iniciar un juicio y acreditar que eres el beneficiario y comparecer. Para evitar eso, es recomendable mínimo cada 5 años o cada cierto tiempo verificar tu papelería, cómo está y en dónde estás parado. Si tienes, y es sumamente importante que, oye, no, pues, lo único que tengo es una casa de Infonavit, no me voy a pelear por ella. Lo ideal es que todo el mundo tenga asegurado eso, porque esa casa de Infonavit que tuviste en su tiempo y que compraste en Valle Verde y que nadie, ahorita vale
que te costó 30 pesos, ahorita vale 5 millones de pesos porque está frente a una nueva avenida o frente a un centro comercial o algo. Algo fundamental aquí es que tenemos que cuidar nuestro patrimonio y ser previsores con él. Sí, más que nada, si formaste una familia y hiciste patrimonio para esa familia y no llegas a faltar y lo único que vas a hacer es dejar problemas y dejar distanciamientos entre ellos y no fuiste previsor. Muchísimas familias se han distanciado por las sucesiones. Y recuerden, el núcleo familiar debe ser alimentado por una buena comunicación. Aún y cuando no es seguro que aún con un testamento y dadas las condiciones, la familia se vaya a desintegrar después. Hay gente que no queda conforme, pero lo ideal es que las mismas personas tengan a través de su última destinación decir qué es lo que va a hacer. Ya si después se pelean, es su problema, pero él mismo ya designó qué es lo que va a hacer. La envidia es muy difícil, pero tu voluntad o la voluntad del testador es única y es libre. Se hace con él lo que él quiere. Además, déjame que te quito ahí, que aquella voluntad, cuando una persona es presionada para que deje una herencia a cierta persona, es nulo ese testamento. Por eso es libre. Es personal, revocable y libre. No es único, porque se puede cambiar las veces que tú quieras. Perfecto. Chino, pues yo creo que con esto tenemos para dar algo de luz de este tema del testamento y no hacer esta charla más larga. Espero volver a platicar contigo de otro tema interesante. Y aquí al final del video vamos a dejar ahí los datos para que te puedan contactar en dado caso que quieren acercarse contigo para hacer el testamento. Muchas gracias. Y que no lo dejen a la desidia, hombre. Acérquense con el licenciado para que les ayude y pongan todo en orden desde ahorita. Hay que ser previsores y aquí implica esto que te voy a tomar en un poco de tu tiempo, es decir que en su momento, aún y la insistencia de que, oye, es que esas previsiones son las mejores que puede tomar uno, porque llegado a este momento donde la gente tal vez no ve la luz, si uno es previsor y tiene su seguro de gastos médicos mayores en orden, su seguro de casa en orden, de coche en orden, y de segubecas o demás seguros que puedan tener, se siente más relajado. Y en tus manos, humildemente puedo decir que nos hemos sentido, tanto yo como mi familia, muy a gusto. Y la verdad, el trato que nos brinda tu empresa siempre ha sido el mejor. Muchas gracias, Chino. Estamos en contacto. Gracias por compartir esto con nosotros. Ok. Bueno, a tus órdenes. Hasta luego. Bye.